Bien, listo. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendice y Dios les ama. ¿Cómo están? Bendecidos. Somos bendecidos porque Dios nos da el privilegio de poder escuchar su palabra, de poder entrar en su presencia, ¿verdad? Y eso es un motivo de alegría y, por supuesto, de ser bendecidos. Un saludo también a los que nos ven en Facebook, donde quiera que estén, a nuestros hermanos que no pueden venir en los miércoles, donde quiera que estén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, no sé a qué horas nos estén viendo ahí en el Facebook, ¿verdad? Entonces, un saludo donde quiera que estén. Así que vamos a comenzar hoy con nuestro estudio bíblico, el primer estudio, como decía mi esposa, primer estudio de este año. Y el año pasado empezamos a estudiar Corintios y nos quedamos en el capítulo, ¿cuál? A ver. 6 es el que vamos a empezar hoy. Nos quedamos en el 5. Así que fue el último capítulo que vimos de este pueblo, pues tan exuberante, tan pecador, tan difícil, ¿verdad? Que también no podemos decir que los tiempos de hoy estamos muy alejados a los corintios, ¿verdad? Por ahí nos vamos dando casi. Pero bueno, sin duda un pueblo que exigía mucho de parte de Pablo y todo lo que en ello conlleva y escribió. Así que hoy vamos a empezar con el capítulo 6, que es en el que nos quedamos y es el que vamos a estudiar hoy. Vamos a tratar de verlo todo, vamos a tratar, si el tiempo nos lo permite. Si ya vemos que son las 10, ya ahí le paramos, ¿verdad? Y nos vamos. Si ya vemos que son las 10, ya, hasta ahí. Pero si no, hasta que aguantemos. Bueno, ya tienen su Biblia, ya tienen ahí capítulo 6 de Corintios. Bueno, vamos a orar así como estamos. Padre, gracias, Señor, por esta tarde, porque nos permites estar aquí, Señor. Bendito seas, Señor Jesús, bendito seas, Padre, Espíritu Santo. Gracias por permitirnos estar aquí. Ayúdanos, Señor, con este estudio. Redarguye en nosotros, danos sabiduría, Padre, para entender lo que tú nos quieres enseñar en este capítulo, Padre, para aplicarlo y vivirlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, el capítulo Corintios 6, el 1 Corintios 6, es un título de demandas y vida libertina. ¿Sí saben qué significa esa palabra? Libertina. Cuando alguien dice, tienes una vida muy de libertinaje, ¿no? O sea, que eres libre, entre comillas, pero esclavo del pecado. Es decir, te sientes libre porque haces y lo que quieres, pero no en el modo de Dios, sino en el modo del mundo, ¿verdad? Entonces, esa es una vida libertina. Y este capítulo hay una instrucción respecto a demandas. Ojo bien, demandas, cuando hablo de demandas, hablo de término legal. Cuando tú demandas a alguien en el juzgado, pero aquí hay demandas entre cristianos, demandas legales entre cristianos. Entonces vamos a ir al versículo 1, donde Pablo denuncia lo que ellos están haciendo, que están recurriendo a tribunales paganos. Obviamente, por ejemplo, aquí los juzgados no son juzgados cristianos, ¿verdad? Son juzgados, paganos del mundo, vaya. Entonces, Pablo está denunciando que ellos están recurriendo a tribunales paganos de problemas entre cristianos. Es como si aquí Bernardo y yo tenemos un problema y entonces yo me voy a demandar al juzgado a Bernardo. ¿Sí? Eso es lo que a Pablo le molesta. Y ahorita vamos a ver por qué. Yo sé que a lo mejor muchos pueden decir, pues es normal, si alguien le presta un dinero, un ejemplo, y me firma un pagaré y no me paga, pues es normal que lo voy a demandar. O es normal que si yo le vendo un terreno a Anita y Anita no me paga, es normal que voy al juzgado a demandarla. Mucha gente podría decir es normal, pero ¿realmente es normal entre cristianos? Esa sería la pregunta. ¿Sí? Porque entonces, ¿dónde está mi cristianismo? Si la hermana Sol me dice, hermano, le voy a vender un mole el domingo, y yo me lo como y no le pago. ¿Sí? Y no le pago. Entonces, eso hablaría mal de mi cristianismo. Si yo quedé que le iba a pagar y no le estoy pagando. ¿Vamos bien? Eso es a lo que Pablo va. Entonces dice el versículo 1, hermanos. Dice la palabra del Señor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Si se fijan, trae signos de interrogación, no, nomás el uno.
Si se fijan, tres signos, es una pregunta, ¿verdad? Vamos a leerlo como palabras modernas, ¿verdad? ¿De verdad ustedes se están peleando entre unos y otros? ¿De verdad es necesario, hermanos, que ustedes vayan a juicio en un juzgado del mundo y no lo platiquen en la iglesia? ¿No lleguemos a un acuerdo como hermanos, como hijos de Dios? Entonces dice, osa alguno de vosotros, son palabras fuertes, hermanos, porque aquí Pablo simplemente no puede creer lo que está pasando entre los corintios. Y luego dice, tiene algo contra otro. Aparentemente aquí lo que pasó fue que alguien de la iglesia de Corinto, porque acuérdense que a Pablo le están informando. Pablo no está ahí, pero a Pablo le informaron que hay un creyente en la iglesia que fue engañado por otro y fue a juicio a las cortes locales. Por eso dice, delante de los injustos. No injusto se refiere a justicia del mundo, se refiere a justicia de Dios. Alguien que no busca a Dios se le considera injusto de Dios. Entonces, fuiste a un juzgado a levantarle un acta a tu hermano, ¿sí? Entonces, los jueces locales, hermanos, se sentaban en lo que se le conoce como un magistrado civil, como un juzgado, el cual se encontraba en ese momento en la ciudad de Corintio, en el centro del mercado, porque la cultura griega encontraba entretenida, fíjense, entretenida, un buen pleito legal. Cualquier demanda pronto se hacía del dominio público. ¿Por qué estaba el juzgado en el mercado? Porque entonces decían, hermanos, les avisamos que hoy el hermano Bernardo estará aquí en un juicio contra la hermana Sol porque no le pagó el carro que le vendió. La gente, ya saben, en el mercado, vamos a ver cómo va a estar el chisme, ¿no? Entonces, por eso estaba en el mercado y eran juicios abiertos. Entonces la gente estaba oyendo, ¿verdad? Y es lo que le gustaba al pueblo. Entonces, dice aquí, injustos, la palabra. Y es literalmente injusto en el sentido, hermanos, que esas personas de ese juzgado no eran justificados delante de Dios, es decir, no eran salvos. Porque los cristianos corintios ahora están tratando de encontrar justicia en aquellos que no están justificados delante de Dios. Por eso es que Pablo usa el término injustos, en un sentido religioso, no en un sentido moral, ¿sí? ¿Vamos bien con esa palabra de injustos? Entonces no es que eran malos, sino que no eran cristianos. A eso voy. Vamos al versículo del 2 al 6. Y antes les digo, porque los cristianos son completamente capaces de juzgar sus propios asuntos, hermanos. Y está mal ir a las cortes si es una disputa entre cristianos, ¿sí? ¿Qué sería lo correcto si hay un pequeño problema entre dos cristianos en una iglesia? A ver, ¿quién me puede dar su opinión? Cada quien puede pensar diferente. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué sería lo correcto? ¿Cómo sería nuestra manera de actuar correcta? A lo mejor, no sé, yo me imagino, decirle al pastor, oiga pastor, queremos hablar con usted. Fíjese que hay un problema entre nosotros y queremos que usted nos aconseje. Pero ahí también tu cristianismo te tiene que hacer menguar para saber aceptar. Si después de que tú le hayas platicado al pastor, porque no vas a mentir porque están las dos partes. Entonces él cuenta a su manera, él cuenta la suya y el pastor puede decir, miren, yo creo que lo más correcto es decir, tiene razón. Además, si yo quise venir ante el pastor es porque me voy a someter a su autoridad, si no mejor ni le digo nada, ¿verdad? Ahora, vamos a poner otro caso. Entre ustedes dos, como hijos de Dios, podemos decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, quedé de pagarte tal día y pues no pude, te quiero pedir una disculpa. Sé que como cristiano estoy faltando a mi palabra. Estoy mintiendo incluso. El de que yo te he dicho que te pagaba el lunes y no te pagué, estoy mintiendo y a Dios no le agrada que mintas. Entonces también se puede, pero es quitar pues orgullo, quitar vanidades, quitar ego y aceptar. Eso sería lo correcto. Entonces dice el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues
pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Fíjense, hermano, no hay ningún sabio ahí en la iglesia que los pueda aconsejar y que pueda darles un buen consejo para llegar a una solución. No hay ni siquiera uno, pregunta. O sea, ni siquiera uno que tuvieron ustedes que llegar a necesidad de ir a pelearse allá en el mercado, en el mundo. Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Hemos de juzgar, fíjense, incluso dice, a los ángeles. ¿Sí? Los cristianos deberían ser completamente capaces, hermanos, de juzgar sus propios problemas por causa de nuestro destino. Cuando nosotros reinemos con Jesús, vamos a estar en el paraíso. Ahora, el destino de los hombres y las mujeres perdonados, que un día será más grande que los ángeles, dice, e incluso que podemos llegar a juzgar a los ángeles caídos, obviamente, como Satanás y todos sus secuaces, ¿verdad? Debió haber sido una fuente de gran molestia por algún ángel en el cielo. ¿Se acuerdan que ángel no quería ser una criatura inferior? ¿Sí? ¿Qué ángel fue el que se quiso rebelar y decir, yo no voy a ser menos que Dios? ¿Sí? Que una criatura inferior un día se levantó o se quiso levantar, incluso ser más alto que Dios. Así que él se rebeló contra Dios y ahora está determinado a alejar a la humanidad como sea posible en el juicio de él mismo. ¿Sí? Porque al final de cuentas él va a ser juzgado también. ¿Sí? Podemos imaginar el placer orgulloso de Satanás que siente, hermano, por cada alma que va al infierno. ¿Sí? Imagínate que Dios tiene un plan para ti. Dios te está esperando con los brazos abiertos y de repente llega Satanás y te lleva. Satanás le da gusto. ¿Sí? Cada alma que él se lleva pues es un motivo de alegría para él. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar mucho nuestras almas. ¿Sí? Entonces, si los cristianos, hermanos, están siendo preparados ahora mismo para ese destino, ¿por qué los mismos cristianos permiten a aquellos que son de menor estima en la iglesia que los juzgue? O sea, estos seculares, es lo que se pregunta Pablo. Entonces, están decidiendo una disputa, un problema muy grave, ¿sí? Ahora dice, ¿no hay entre vosotros sabios? Los cristianos corintios estaban orgullosos. ¿Se acuerdan de lo que leíamos en capítulos anteriores? Que ellos sentían que ellos sabían todo. Se sentían en esa vanagloria de yo soy, incluso llegaron a decir, somos más sabios que Pablo incluso, ¿sí? Se sentían vanagloriados por eso. Pero sus acciones, mis hermanos, ¿qué estaban demostrando? ¿Que eran sabios? Estaba demostrando todo lo contrario. Por eso siempre he dicho que a veces nuestros actos hablan más que nuestras palabras. ¿Sí? De nada sirve que tú le vayas a decir a la gente, no, es que yo voy todos los días a mi iglesia, o yo ya me sé la Biblia, o yo ahí en mi iglesia soy el que mejor sabe orar, o sea, que te jactes de cosas espirituales si no las demuestras en tu vida. ¿Sí? Y es lo mismo aquí. Dice, no hay un sabio, pues que no habían dicho que ustedes sabían todo, que ustedes eran muy sabios, y ahora resulta que tienen que ir a un juicio allá, porque no puede haber alguien aquí que diga, esta persona está bien o esta está mal. El hermano con el hermano pleitea en juicio. Pablo mostraba, hermanos, que no estaba en contra de una acción legal. Incluso él apeló a las cortes por sus derechos. Acuérdense que Pablo estuvo encarcelado. Pero Pablo sabía que lo que estaba mal era cuando el pleito era de hermano con hermano, de dos hijos de Dios. Ese era el problema. ¿Tú puedes demandar a alguien del mundo? Sí, lo puedes hacer, porque sabes que es del mundo, sabes que no conoce a Dios, no hay temor. Vaya, ya le pido a Bernardo y mañana no le voy a pagar. No hay temor de Dios, y sí es válido que tú me demandes, pero entre hijos de Dios, eso es lo que a Pablo aquí le está molestando en la historia. Y hermanos, les voy a decir algo, tristemente en la actualidad pasa, muchos hermanos
¿Cuántos, digo, algunos nos ha tocado conocer historias de hermanos que se piden prestado dinero y después se dejan de hablar? Hermano, aquel hermano me pidió una vez prestado, nunca me pagó. Hermanas o hermanos que tienen comercio, por ejemplo, que mi mamá, por ejemplo, mi mamá vende productos de la miel, vende jal, y a mí me ha dicho, no, tal hermana una vez me pidió miel, nunca me la pagó. O sea, qué mal nos vemos como cristianos, ¿sí? Nos vemos muy mal, porque aparte, realmente, hermanos, ¿saben a quién estamos haciendo quedar mal? A Dios. A Dios. ¿Sí? Si Axel ahorita, les voy a poner un ejemplo, si Axel ahorita trata mal a la hermana Sol o le hace una grosería, lo primero que la hermana Sol va a decir en su mente, sus papás no lo educaron bien. Más que quedar mal él, nos está haciendo quedar mal a nosotros. ¿Sí o no? Siempre decimos así, mira, bien grosero que es. No, pues los papás vale que lo educaron. Y ya no le estamos diciendo nada al muchacho, ya vamos contra los papás. Y es lo mismo cuando tú como decir, soy hijo de Dios, y no le pagas aquí, haces esta tranza. Mira, ¿y quién es su papá? Imagínense que dijera, ¿y eso que es hija o hijo de Dios? Entonces, nuestros actos hacen quedar mal a nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es importante para el cristiano, hermanos, resolver disputas entre ellos mismos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto se puede hacer a través de la iglesia o por medio de alguien que sea cristiano, de alguien sabio, un pastor, un maestro, no sé. Pero hoy en día, tal como en los días de Pablo, hermanos, sigue sin existir alguna razón para que un cristiano demande a otro cristiano. Y esto significa que es permisible para los cristianos demandar a un no creyente. No. Esta es una cuestión importante en nuestro tiempo, donde la gente está tan lista para demandar. Hoy todo el mundo te quiere demandar por todo. Por todo. Oiga, su perro se vino en mi puerta, lo voy a demandar. Dije, ya está por el perro, me quieren demandar ahora, ¿no? Oiga, bájale a la bocina porque tienen las alabanzas muy fuertes, lo voy a demandar. Luego ya para todo quieren demandar. Y ciertamente no saca a relucir un asunto en particular, incluso no dice cuál es el problema por el que se están demandando estos dos, pero sí dice que hay que hacer una solución y que debe de ser resuelto en el ámbito correcto, ¿sí? Pablo tampoco está diciendo que los cristianos deberían de tener su propia corte, hay que hacer un juzgado cristiano, por ejemplo. No, tampoco está diciendo eso, pero sí dice que es apropiado para el Estado manejar casos criminales, no estos problemas. Los cristianos deberían de cualquier forma ser capaces de manejar este tipo de problemas civiles entre ellos mismos. Amén. Ahora, vamos al versículos 6 y 7. Pablo reprende al hombre que ha sido defraudado. ¿Por qué no aceptar el fraude? Imagínense que yo le diga, Bernardo, entonces la hermana Sol no te pagó. Y que yo le diga, ya Bernardo, déjala, que no te pague. No cualquiera cede a eso. No, estás mal, pastor, le voy a cobrar. ¿Sí? Y aquí fíjense lo que Pablo va a decir. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pero aquí viene la pregunta, por eso les decía el ejemplo de ahorita. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿A quién le está hablando? ¿Al que cometió el acto o al que se lo hicieron? Al que se lo hicieron. ¿Por qué no te aguantas ya pues lo que te hicieron? ¿No? ¿Por qué no sufrís, dice, el agravio? ¿Sí? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser, ¿qué? Defraudado? No, amor, el otro, quédate ahí cuando yo te diga. El defraudado, ¿por qué más bien ser el defraudado? O sea, a ver, tú eres el que no te pagaron. ¿No puedes soportarlo? ¿No te puedes quedar así? O sea, si es necesario que vayas a demandar. O sea, imagínense, les voy a dar un consejo. Alguien me dijo una vez, y esto no es bíblico, ya, pastor, no dice en la Biblia eso. No, me lo dijeron por fuera. Me dijeron, nunca prestes lo que no estés dispuesto a perder. ¿Sí me explico? O sea, lo que no te vaya a doler. ¿Por qué? Porque si te lo pagan bien, y si no te lo pagan, no te dolió. Así que si alguien te dice, oye, préstame 3,000 pesos. Híjole, 3,000 son los de mi renta. Híjole, te puedo prestar 500, ¿te sirven? Pues sí, pero
Ay, ya entre tu mente dice, me los paga bien, y dice, no es algo pues que me va a pegar en mi economía, ¿sí? Y si me los paga, mira qué bueno. Aparte, cuando a nosotros nos pagan, yo siempre he dicho, ojalá no me paguen. Porque si no te pagan, muchas veces esa gente ya no te vuelve a pedir. Pero cuando te pagan, ganas la confianza. Y al rato ya te dice, oye, ¿tienes 3,000? Te voy a prestar 1,000. Ahora ya le voy subiendo porque sí sé que es alguien que paga. ¿Entiendes? Pero eso es un consejo, me dijeron, nunca prestes algo que te va a doler perder. Y eso es bueno. Entonces, los corintios eran como los americanos modernos, adictos a sus propios derechos. Sin embargo, en su aferrar a sus derechos tan fieramente, ellos ya mostraron una falta. Solamente por ir a la corte contra un hermano, solamente por eso ya perdiste. Sería mejor, dice, sufrir el agravio en vez de defender tus derechos, ¿sí? Expensas de la gloria de Dios y el mayor bien de su reino. ¿Tú crees que le vaya a agradar más a Dios? Que tú digas, pues no me pagó, ya, que Dios la bendiga. O que vayas a demandarla. ¿Qué crees que le agrade más a Dios? No te estoy preguntando que te va a agradar más a ti. ¿Qué crees que le agrade más a Dios? Entonces, es una pelea. ¿Se acuerdan la pelea permanente que vamos a tener toda la vida? ¿Se acuerdan que les dije un día? Carne contra espíritu. Y mi carne dice, no, págame. Pero si yo no trabajo de gratis. Pero tu espíritu te dice, perdóname, deja. Y es algo muy difícil, ¿sí? Pablo estaba llamando a este hombre a hacer algo difícil de hacer. Rendir lo que merecía por el bien de Dios y de su reino. Pero el hombre que fue defraudado no debería pensar que Pablo le estaba pidiendo, pierde tu dinero, ¿sí? Nadie que acepte un mal por amor a la gloria de Dios, hermanos, será un perdedor, ¿sí? Nadie. Idealmente la iglesia debería haber resuelto este problema, pero si la iglesia falló en hacer eso, Pablo le estaba diciendo al hombre que confiara más en Dios, no en jueces seculares, ni demandas, ni cortes. ¿Alguna vez han oído esa frase de deja todo o deja la justicia o la venganza en manos de Dios? Entonces de repente decimos eso, pero de repente ya te quiero demandar. O sea, o confío en la justicia de Dios o confío en la justicia del mundo. ¿Sí me explico? Entonces de repente nos contradecimos. Entonces, si vas a confiar en Dios, el Señor, tuya dice la palabra, tuya es la venganza. Yo lo dejo en tus manos, Señor. Es más, ni siquiera tú haz que choque, Señor, mañana. No, tampoco. O tú haz que le pase algo. No, Señor, yo confío en tu venganza, pero bendícelo. Ya. ¿Sale? Vamos al versículo, del 8 al 11. Pablo reprende al hombre. Ahora Pablo le va a hablar al que hizo la ofensa, ¿sí? Dice, vamos a ver del 8 al 11. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos, aquí viene algo tremendo, no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué fue injusto, hermano? Porque simplemente hizo algo que no era correcto, ¿sí? O no pagó, o no cumplió con el trato, lo que haya sido, pero le dice, ¿qué no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego le dice, no erréis. Y aquí viene la lista. Ni los fornicarios, ya vimos otra vez qué es fornicar, ¿se acuerdan? Todo sexo que sea fuera del matrimonio. Ni los fornicarios, ni los idólatras, todo aquello que adores que no sea Cristo, ni los adúlteros, ahora sí, el que está casado y tiene relaciones con otra persona, ni los afeminados, es decir, los hombres que quieren ser mujeres, ni los que se echan con varones, porque luego me van a decir también, es que no todo el que se acuesta con hombre es gay, algunos son hombres y solo sienten un placer de momento. Bueno, también aquí les echan, de los que se echan con varones. Obviamente no le está diciendo a una mujer, porque es normal que una mujer se acueste con un hombre. Se lo está diciendo a un hombre que se acuesta con otro hombre. Y luego sigue la lista. Ni los ladrones, ojo con los que nunca se cansan de tener dinero, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ávaros no siempre es por dinero,
Puedes tener ávaros de muchas cosas, ¿sí? Es que yo en vez de llevar a mis hijos a pasear, quiero hacerle otra habitación a la casa. Ya tienes 17 habitaciones y son 3 ustedes, ¿para qué quieres más habitaciones? ¿No se han dado cuenta que hay gente que no se cansa de meterle a la casa y a la casa y le siguen y le siguen y le siguen? Y nunca tienen tiempo de llevar a sus hijos ni siquiera al cine. Porque es que ahorita voy a hacer el otro piso. Lleva 35 pisos y le sigue echando piso y piso, ¿eh? O sea, esa es una avaricia. Esa es una avaricia, ¿sí? O el que tiene ya un carro y dice, no, es que yo quiero ahora un Ferrari. Y yo no digo que es malo mejorar. Yo digo simplemente qué pones encima de qué, ¿sí? Entonces, eso también es ser avaro. Y bueno, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, algunos de ustedes eran todo esto, pero dice, pero ya habéis sido lavados. ¿Qué significa lavados? Pues a mi hermano Bernardo me lo lavaron el domingo. ¿Ah? Fuimos lavados, fuimos limpiados, fuimos muertos y vueltos hechos hombre. Por eso dice, y erais algunos de ustedes, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero vosotros, dice, cometéis el agravio y defraudáis. Hermanos, no hay lugar para tratos deshonestos para cristianos. Alguien que se llama o se dice llamar cristiano y hace un fraude legal, hablo ahora sí en leyes del mundo, simplemente no tiene a Cristo en su corazón, ¿sí? No tiene a Cristo. Yo no puedo decir que yo amo a Dios y meterme a una casa y ver que me robo. Es incoherente, es ilógico, ¿sí? Entonces, cuanto menos hay lugar, no debe de haber lugar para tratos deshonestos entre cristianos. ¿Cuántos han rechazado las cosas de Dios y la congregación de los santos por causa de deshonestidad y engaños entre cristianos? ¿Sí? Pablo está hablando fuertemente al hermano que defraudó. Le dice, ¿qué no sabes que los injustos no van a heredar el reino de Dios? ¿No te das cuenta qué tan serio es tu pecado? Incluso no es ni la cantidad que le robaste o lo que no le pagaste, no, es tu alma. Es tu alma. A veces no pagamos, hermanos, 100 pesos. Ya no digo 1,000,000, no, 100 pesos. Y tu alma va a costar más que esos 100 pesos, más. Porque dijiste, mañana te los pago. 20 pesos, 50 pesos. Y ese mañana no llegó. ¿Sí? Entonces, tu alma vale muchísimo más, ¿sí? Lo único que puedes ganar de engañar a tu hermano es eternidad en el infierno, ¿sí? Pablo no estaba negando la salvación del hombre. Pablo dice que está entre los hermanos. Sin embargo, Pablo no permitirá una fe religiosa que esté separada de nuestras acciones, ¿sí? Si un cristiano puede engañar, puede defraudar a sus hermanos sin conciencia, con justa razón tú podrías preguntarle si realmente es cristiano. ¿Sí? ¿Realmente eres cristiano? ¿Realmente te consideras hijo de Dios? ¿Sí? Este hombre que ha engañado, incluso antes de seguir, si yo sé que mi carro ya no sirve, ¿verdad? La clásica, voy al mecánico, lo arreglo, lo dejo bien para venderlo. Yo estoy engañando al vendedor, al comprador. Estoy vendiéndole algo que no sirve. Entonces, este hombre que ha engañado a su hermano se está poniendo a sí mismo en mala compañía. ¿Por qué? Porque ahora está con fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales, sodomitas, ladrones, ávaros, maledicientes y estafadores. Y dice que ninguno de estos que viva por eso con la característica de alguno de estos pecados heredarán el reino de Dios. Y sin duda el hombre se dio cuenta. Yo creo que si era cristiano, hermanos, eso no se nos tiene que pasar, ¿eh? El que está estafando y el estafado, los dos están en la iglesia. ¿Sale? Que no se nos pase ese pequeño punto. Los dos están en la iglesia. La pregunta es, ¿ustedes creen que el que está estafando, no saben que está mal lo que está haciendo? Sí lo sabe, porque va a la iglesia. Lo sabe, ¿sí? Pablo quiere que sepa qué tan mal estuvo lo que hizo, pero él lo sabe. Ahora, no deberíamos pensar que un cristiano
que ha cometido, por ejemplo, también un acto de fornicación o de homosexualismo o de cualquiera de los pecados que dije, ¿será automáticamente excluido del reino de Dios? Automáticamente, ¿sí? Y en vez de eso, desde que Pablo describe a estas personas por sus pecados, él quiere decir aquellos que su vida son dominadas y caracterizadas por estos pecados. Entonces, un acto ocasional de fornicación y homosexualidad, pregunto, un acto ocasional, ¿no es gran cosa para Dios? ¿Sí? Claro que lo es. Claro que lo es. Por supuesto que sí. Porque va en contra de todo lo que Jesús nos enseña en su palabra. Y porque es un estilo de vida de pecado, hermanos, siempre comienza con un solo acto. ¿Sí? El que ahora se dedica a fornicar, no crean que empezó con 10 mujeres, empezó con una. ¿Sí? El que empezó a hacer cosas que no eran correctas, empezó por cosas pequeñas. ¿Sí? No es que se empiece a lo grande, se empieza poco a poco. ¿Sí? El hombre que engañó a su hermano tenía que ver que si su vida estaba dominada por este pecado, tanto como cualquier otra persona que Pablo describió, él debería estar tan preocupado por su salvación como cualquiera de ellos. ¿Sí? Y muchas veces somos dados a decir, ese es homosexual y ese se va a ir al infierno. Pero tú, cuando no pagaste los 100 pesos que prometiste pagar, vas al mismo lugar que va aquel, al mismo. ¿Sí? No hay infierno light, infierno fuerte e infierno medio, es uno solo. ¿Sí? Y el pecado es el mismo, incluso hasta para el avaro, ¿sí? Para el borracho. Entonces de repente juzgamos a aquel, pero se nos olvida ver el pecado que yo tengo. Y qué triste va a ser que cuando lleguemos al infierno, espero que no, te lo topes. Mira cuánto, imagínate decirle, mira cuánto lo criticabas, aquí estamos los dos. Imagínense, ¿verdad? Entonces, ni los afeminados. Con esta es una clara condenación, mis hermanos, a la homosexualidad. Y eso lo digo o quería resaltarlo porque no sé si ustedes han visto, los que navegamos más en las redes sociales, a lo mejor nos hemos dado cuenta. No sé en qué país hay una iglesia cristiana para lesbianas y homosexuales. Tienen sus banderas y todo, pero ellos dicen que ellos van ahí porque pues ahí está toda la comunidad y escuchan la palabra de Dios. Entonces, yo siempre he dicho que aquí la iglesia está abierta para un homosexual, está abierta porque yo no voy a cerrarle las puertas a nadie, y tampoco yo los voy a cambiar. ¿Están abiertas para qué? Para que Dios empiece a cambiar sus vidas. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Sí? Pero ya hay iglesias destinadas a eso, y creo que más que ir a escuchar la palabra de Dios, es más un lugar de libertinaje y un club social prácticamente. ¿Sí? Entonces, aquellos que quieran justificar la práctica que por ejemplo de la prostitución homosexual, dicen algunos que no es una relación homosexual. Las parejas homosexuales dicen esto es una relación de amor y Dios es amor. Lo justifican de esa manera. ¿Sí? Pero tomándolo en contexto, no hay duda que Dios está hablando de cualquier tipo de acto homosexual. ¿Sí? Afeminados, lo que se refiere también a prostitución, sodomitas, que es un término genérico que se usa para toda la práctica homosexual. Pablo no estaba hablando de una cultura homofóbica, es decir, de la gente que no quiere ni ver, ¿sí? No, la homosexualidad era desenfrenada en la cultura de Pablo. 14, fíjense, de los primeros 15, 14 de los primeros 15 emperadores romanos fueron bisexuales y homosexuales. Imagínense cómo estaba Roma. 14 de los primeros 15. Y en el mismo tiempo que Pablo estaba escribiendo, Nerón era el emperador. Y Nerón, en ese momento que Pablo está escribiendo esta carta, en ese momento de la historia, Nerón había tomado a un chico llamado Ésporo y lo había castrado. Después se casó con él en una ceremonia religiosa. Lo trajo al palacio con una procesión a que todos adoraran a Ésporo, y convirtió al chico en su esposa, al joven. Después Nerón vivió con otro hombre
Y Nerón fue declarado ahora ser la esposa después de otro hombre. O sea, en unas relaciones era el esposo y en otras relaciones era la esposa. Nerón, el emperador del pueblo más poderoso en ese momento, Roma. ¿Sí? Y en esta lista de pecados, la homosexualidad, ¿sí?, es descrita, pero es descrita, hermanos, con otros pecados, de los cuales muchos de aquellos que denuncian a los homosexuales también son culpables. Dice, ¿pueden fornicarios o adúlteros o los ávaros o los borrachos condenar a un homosexual? Por supuesto que no. Los cristianos eran cuando cuando excusamos la homosexualidad, ¿sí?, y niegan que es un pecado. Pero también era igualmente mal cuando señalan que Dios está únicamente enojado contra los homosexuales. Contra todos los demás no, está contento. Y no, todos tenemos diferentes tipos de pecados en los que estamos fallando. ¿Sí? El punto importante de Pablo dice, y esto erais algunos. Aunque estos pecados caracterizan a aquellos que no heredarán el reino de Dios, los cristianos no pueden ser no amorosos o indiferentes hacia ellos, porque ellos están, hermanos, donde algún día estuvimos nosotros. Quizás a lo mejor no en el homosexualismo, pero quizás a lo mejor sí en la borrachera, quizás sí en la avaricia. Ahí estábamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Reprocharlos? ¿Odiarlos? ¿Alejarlos? No, amarlos. Hablarles de Cristo, hablarles de que hay alguien que murió también, así como murió por ti, también murió por ellos en la cruz, para que fueran salvos, ¿sí? Entonces, los cristianos no deberían y no deben decir que estos pecados en la vida de aquellos que no conocen a Jesús no tienen importancia para Dios. Por supuesto que la tienen. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es comunicar el mensaje de salvación de Jesús. Eso lo tenemos que hacer. Al mismo tiempo, el punto es claro y para los cristianos corintios y para nosotros. Esto erais algunos. Lo pone en el pasado. Y estas cosas nunca deben marcar la vida de un cristiano. Y si lo hacen, debemos arrepentirnos y olvidarnos. Hay seguridad en Cristo para estar seguros, pero es una seguridad que justificará a pecadores que nunca han tomado seriamente. Por eso dice, y erais algunos. Mas ahora que ya fueron lavados, santificados y justificados. Es descrita en tres términos, hermanos: lavados, santificados y justificados. ¿Cuándo somos lavados? Por la misericordia. Podemos ser limpiados de nuestros pecados al clamar el nombre del Señor Jesús, y fuimos lavados por la obra que Jesús hizo. ¿En dónde? En la cruz. ¿Sí? Cuando fuimos santificados, somos apartados lejos del mundo por medio de la obra de Jesús, por la palabra, por la fe y por el Espíritu Santo. Y luego dice, somos justificados, somos declarados justos delante de la corte de Dios, no inocentes, sino justos delante de Él. Somos justificados por la gracia de Dios a través de la obra en la cruz, por fe y no por nuestras obras. Y Dios puede tomar al tipo de gente que Él quiera y los puede convertir en gente para Él, como sus hijos. Y sin duda, hermanos, esto nos dice que cuán grande es la obra de Dios. Amén. Vamos a ir al versículo 12. Instrucción de una pureza sexual. Un principio para la pureza sexual entre los cristianos. Lo que está permitido no es nuestra única guía de conducta. Dice, fíjense bien, esta cita es muy conocida y aplica para muchas cosas. Todas las cosas me son lícitas. ¿Qué significa lícitas? ¿Alguien lo sabe? Permitidas. Todo te es permitido, todo. Esta cita se usa mucho con cristianos nuevos. Pastor, ¿me puedo tatuar? Pastor, ¿puedo ir a una fiesta? Pastor, ¿puedo fumar? Pastor, ¿me puedo tomar una cerveza? Pastor, ¿puedo bailar? Pastor, ¿puedo dejarme el cabello largo, los hombres? Pastor, ¿me puedo poner un piercing? Pastor, ¿me puedo poner un arete en el ombligo? Muchas preguntas que a veces cuando somos nuevos,
Es normal preguntar. Yo llegué a tener a veces ese tipo de dudas, ¿no? Pastor, ¿puedo escuchar esta música? Y la respuesta siempre es la misma de muchos pastores. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. ¿Sí? Todo te es permitido. Yo te voy a andar cuidando que hagas esto, que no hagas esto, pero no todo te conviene. ¿Sí? Todas las cosas, dice, me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar, dice, dominar de ninguno. ¿Sí? Entonces, ¿puedes hacer esto? Lo puedes hacer. Eres libre de hacer lo que tú quieras. Ahora, analiza si te conviene. Si es un bien para tu cuerpo, si es un bien para ti como hija de Dios, como hijo de Dios, si eso va a ser un buen testimonio para el mundo. Analiza. ¿Sí? Pablo ha sacado el tema de la conducta sexual entre los cristianos. Y ahora él señalará algunas preguntas y problemas que los cristianos corintios tenían acerca de entender y hacer lo que Dios quería que hicieran en relación con el sexo. Todo te es lícito. Y esta fue quizás una frase que Pablo usó al enseñarles a los cristianos corintios acerca de la libertad cristiana. Podríamos escuchar a Pablo diciéndole a los corintios exactamente lo mismo que le dijo a los colosenses. Eso ya lo veremos después. Cuando se trata de lo que comemos, de lo que bebemos, o incluso qué día alabamos al Señor, ¿sí? Todas las cosas me son lícitas. Estoy en libertad y no debería dejar que nadie me ponga bajo esclavitud. Y los legalistas, hermanos, los legalistas tienden a hacerlo. ¿Conocen esas religiones donde te dicen, no debes de tomar café? Es prohibido que tomes café. ¿Sí? Es más, el sábado tú no debes ni hacer aseo, es el Shabbat. No debes de hacer nada, nada. Es el día del Señor. ¿Sí? ¿Tú crees que al Señor le molestará que te pongas a lavarlo el sábado? ¿Tú te molestará que quieras limpiar tu casa el sábado? ¿Que quieras ir a pasear con tu familia el sábado? No. Pero sí le molesta que te emborraches el martes, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Pero sí hay muchos legalistas que dicen, es que esto, es más, a la iglesia tienes que traer velo, tu mujer, porque no debes de dejar que los hombres de la iglesia te vean el rostro. Cuando confundimos las citas, cuando no entendemos la historia, incluso no nada más es leer la Biblia. Y yo sé que algunos que me puedan ver en el Facebook van a decir, oye, el pastor está diciendo que la Biblia no es todo lo correcto. No, estoy diciendo que para entender cosas bíblicas, a veces hay que entender historia y hay que estudiar historia. En teología nos ponen a estudiar historia. ¿Sí? Y de repente, por ejemplo, en mi Facebook comparto algunos videos, hay una página que sigo que es muy teológica. Y se los voy a contar rapidito. Hace muchos años, en el pueblo de Grecia, las prostitutas que se arrepentían de trabajar de prostitutas, les cortaban el pelo, calvas. Y entonces, después, las mujeres que no eran prostitutas agarraron la moda de cortarse el pelo, calvas también. Pero entonces, en ese pueblo, les pidieron a las que habían sido prostitutas que se taparan la cara, la cabeza, para que se identificaran de las que fueron y de las que no eran, o de las que fueron, mejor dicho, y de las que nunca habían sido. Y de ahí, ahora muchas iglesias agarran que la Biblia dice que toda la mujer debe de usar velo, cuando no fue por esa razón. ¿Sí? Entonces, por eso aquí dice, no todo te conviene, ¿sí? No todo te es lícito. Entonces, algunos incluso toman estas citas como que quiero un permiso para pecar, ¿sí? Quiero un permiso para pecar. Si el pastor me dice que no es malo que me eche una cerveza, pues ya la hice. El problema no es que te vas a tomar una cerveza, el problema es que te vas a tomar el cartón. ¿Sí me entiendes? Entonces, de ahí se agarran. De ahí, porque a veces nada más, como dice por ahí el dicho, quieres la mano, te dan la mano y te agarra el pie, ¿eh? Entonces, ese es el problema, que a veces querían ellos permiso para pecar. Entonces, el punto es que los cristianos en Corintios pensaron que tenían la libertad de usar también, por ejemplo, los servicios de las prostitutas.
Y esto podría haber sido culturalmente aceptable en ese momento en Corintio y podría haber sido aceptado en comunidades religiosas paganas, quienes no veían nada malo, fíjense, en que una persona religiosa usara prostitutas. Ahora dice, yo no me dejaré, al final dice, dominar de ninguna. Y en esta frase Pablo usa un verbo, ¿sí?, en el contexto de un esposo y una esposa teniendo autoridad sobre el cuerpo del otro. Pablo puede decir, mas yo no me dejaré dominar de nadie. Vamos a ir al versículo 13 y 14. Y esto es un principio, hermanos, para la pureza sexual entre los cristianos. Apetito por comida y por sexo, ojo, no son lo mismo. Dice el versículo 13 y 14, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Los cristianos en Corinto, hermanos, probablemente estaban usando este dicho para justificar, el darle a sus cuerpos lo que querían, ¿sí? Mi cuerpo quiere comida, así que como mi cuerpo quiere sexo, entonces contrato una prostituta. ¿Cuál es el problema? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Que si bien es cierto, tenemos que cuidar lo que comemos por nuestra salud, no puedes comparar y decir, pues cuando yo tengo comida, como lo que yo quiero, y cuando yo quiero tener sexo, entonces también puedo comer lo que yo quiera. No es lo mismo, ¿sí? Y ellos lo comparaban. Pablo no los dejará que tomen ese eslogan, sino que aplica restricciones irrelevantes de comida y aplica para la inmoralidad sexual. Por eso dice, porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Por causa de nuestros lujuriosos apetitos sexuales, puede parecer que Dios hizo nuestros cuerpos para inmoralidad sexual, ¿sí? Alguien decía, es que si Dios no quisiera que pecáramos, no tuviéramos deseos sexuales. Si Dios no quisiera que pecara, pues yo no sintiera algo cuando veo una mujer guapa. Entonces, ¿por qué me puso este sentimiento Dios? No es que Dios haya puesto sentimiento, es que es la carne. Y la carne siempre es pecaminosa, ¿sí? Entonces es normal, vamos a ponerlo así, que tu cuerpo, que tu carne sienta esos deseos. Aquí lo bueno es qué tan fuerte está tu espíritu para detener esos deseos, ¿sí? Si tú tienes aquí dos perros, y este es el pecado y este es el espíritu, pero a este le das croqueta ganador, campeón, de esa de pedigrí, y a este le das como que pellejitos del mercado, ¿qué perro se irá haciendo más fuerte? El de acá, que le doy de comer bien. Acá nomás pellejitos y croquetas del mercado, esas que venden por kilo, no por gramos, ¿verdad? Pues te va a ser más fuerte. Entonces tú tienes siempre dos perros en tu cuerpo, el espíritu y la carne. Solo tú decides a quién alimentas más. Al espíritu, ¿cómo lo vas a alimentar? En oración, leyendo tu Biblia, cantando alabanzas, yendo a la iglesia. Lo estás alimentando. A la carne, ¿cómo la vas a alimentar? Pues viendo pornografía, yéndote a beber con los amigos, no sé, viendo cosas que no son buenas, estando en pláticas que no te edifican, yendo a lugares que no te edifican. Entonces, tarde o temprano, uno de los dos perros se va a ir haciendo más fuerte y el otro más débil. Cuando la carne es más fuerte, vas a terminar haciendo lo que la carne quiera. Cuando tu espíritu es más fuerte, aunque la carne quiera hacer cosas, tu espíritu no lo va a dejar. Entonces cada uno decide a quién vas a alimentar más, ¿sí? Eso no lo hace ni el pastor, es más, no lo hace ni Dios, hermano. Lo haces tú. Es un libre albedrío que Dios te da. Tú decides, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho a qué animal le damos de comer más. Entonces, un día Dios va a destruir, hermanos, nuestros estómagos, en el sentido de ser dependientes de comida y afectados por el hambre.
Sin embargo, nuestros cuerpos mismos en su carácter moral con respecto a la conducta sexual serán levantados por el Señor en la resurrección. Lo que hacemos con nuestros cuerpos respecto a la comida no nos afecta, hermanos, de la misma manera que lo que hacemos con nuestros cuerpos respecto al sexo. Si te comes 1 kilo de barbacoa en la noche, a lo máximo que va a llegar va a ser que te dé una indigestión en la madrugada, se te inflamen los intestinos, y a lo mejor con un buen medicamento mañana estás bien y no pasó nada. Pero si te metes con otra mujer que no sea tu esposa, quizás mañana estés como si nada, pero tu alma ya está condenada. Así que hay cosas que pesan más. Amén. Vamos a versículo 15 al 17, y este es un principio para la pureza sexual entre los cristianos. Nuestros cuerpos, hermanos, son parte del cuerpo de Cristo, lo sabemos, ¿verdad? Y tanto nunca debería unirse, por lo tanto nuestros cuerpos nunca se deberían unir, por ejemplo, a una prostituta, ¿sí? Nuestros cuerpos no deberían unirse a alguien fuera de nuestro matrimonio. Así que vemos ahí versículo 15 al 17, lo buscan en su Biblia en lo que llega mi esposa. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de qué? Dice, de Cristo. Ahora ahí viene también esta es otra respuesta para cuando te preguntan, ¿me puedo hacer un tatuaje? ¿Ah? Ahora, fíjense bien, yo sé que aquí algunos pueden confundirse. Oiga, pastor, yo he visto personas tatuadas en las iglesias. Ojo, no es lo mismo que hoy llegue alguien tatuado por primera vez y tú no puedes entrar porque ya vienes tatuado. No, bienvenido. Y el Señor va a ir trabajando en él. Ya se tatuó, no puedes hacer nada. A que alguien que ya está en la iglesia, ya conoce de Cristo, y mañana me dice, pastor, ¿cómo me quedó mi tatuaje que me puse? Me puse Jesús aquí. No, tatúatelo en el corazón, no en tu brazo. Sí, es muy diferente. Entonces, si alguien tatuado llega, bienvenido, gloria a Dios. Pero no es lo mismo que se tatúe, que mañana Anita me venga aquí con el brazo, la bajo del... Entonces, eso es bueno. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Sí? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Se supone que, ¿se acuerdan que decía que cuando el hombre y la mujer se casan se convierten en qué? En una sola carne. ¿A qué nos referíamos en específico? Al acto sexual, ¿verdad? Pues aquí también cuando estás con una ramera tienes un acto sexual y ahora eres una sola carne con ella. Ese cuerpo que era de Cristo ahora está con una prostituta, ¿sí? Entonces dice, porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿sí? Aparentemente muchos de los cristianos en Corintios, hermanos, no sabían. Por eso les pregunta Pablo, ¿qué no saben que tu cuerpo es de Cristo? ¿No lo sabes? Y pensaron que en tu conducta sexual con prostitutas, así les lo voy a decir, ellos pensaban que el meterse con una prostituta no tiene nada que ver eso a mi relación que tengo con Dios. Eso es muy independiente. Es como si yo digo aquí, hermano, pues hoy en la mañana me fui y me contraté 2 prostitutas. Pues no me juzgues, eso no tiene nada que ver con predicar aquí, muy independiente. O sea, imagínense. Una cosa es lo que aquí yo allá afuera es otro rollo, eso no me juzgue. Así pensaban los corintios. Una cosa es que yo venga a la iglesia y otra cosa es que yo me meta con prostitutas. No tiene nada que ver. O sea, estaban mal, pues. Dice, cuando un cristiano comete inmoralidad sexual, eso desgracia el cuerpo entero de Cristo, ¿sí? El que se une con una ramera, dice, es un cuerpo con ella. Un esposo y una esposa se convierten en una sola carne, pero eso es una bendición de Dios, que estás casado. Pero el sexo, fuera del matrimonio, los compañeros se convierten en una sola carne, en una forma que está bajo la maldición de Dios, ¿sí? Desde un encuentro casual puede no querer convertirse en una sola carne con su pareja, pero en un sentido espiritual lo hace. Pasa. Parte de su ser es dado a esa persona y eso significa que ahora hay menos para darle al Señor. La pareja que Dios tiene para ti es con la que tú debes estar. El entendimiento bíblico del sexo
hermanos, en la Biblia no existe el sexo casual. Fue una vez y ya, no existe, ¿sí? Nosotros le pertenecemos a Jesús en tres maneras, hermanos: en cuerpo, en alma y en espíritu, ¿sí? ¿Alguien nos obligó? Fue decisión nuestra, ¿verdad? No tenemos derecho de dar ninguna parte que es de Cristo a otra persona, ¿sí? Al menos no autorizada. La única persona autorizada son nuestras parejas, nada más, ¿sí? El sexo fuera del matrimonio es como un hombre robando un banco. Él obtiene algo, pero no es suyo, y él tarde o temprano va a pagar por ello. El sexo dentro del matrimonio puede ser como una persona poniendo dinero en el banco. Hay certeza, hay seguridad, y él va a recoger intereses, ¿sí? Vamos al versículo 18. Esto es un mandato para la pureza sexual entre los cristianos. Dice, fíjense bien, ¿cuál es la palabra, la primera palabra? Huir. ¿Sí saben qué es huir? Corre, aléjate, vete. ¿Sí? Cuando alguien te quiere dar un sillazo, allá vas corriendo a esconderte, córrele. Cuando te perseguía tu mamá de chiquito con el cinturón, córrele, y ahí vas corriendo. Así dice aquí, huir de la fornicación, huir, corre, vete. Es que me están dando ganas y me está dando entrada esta chica y dice que no le importa que yo sea casado, que vámonos de ahí, vámonos. Porque tantito le vas a dar a la carne y la carne va a llegar un momento en que va a ser como un carro sin frenos. Aunque quieras frenar, ya no se pudo, se fue el carro. Córrele, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado, fíjense bien, otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando tú mientes, salió. Cuando tú robas, fue afuera. Cuando tú peleas, fue afuera. Pero cuando tú fornicas, fue adentro. Pecaste contra el templo del Espíritu Santo. Porque tu cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Huir. Es más, Pablo aquí te dice, sé valiente. ¿Qué hace un valiente? ¿Huye o no huye? Un valiente entre comillas no huye, un valiente se enfrenta. Pero aquí Pablo te dice, no me interesa que seas valiente, no seas valiente, porque el valiente puede decir, pues sí, es más, no pasa nada, me voy a acostar una vez con ella, pero hasta ahí, yo ahí le voy a parar. Eso es, entre comillas, podría decir, ay, qué valientes, sabe que ya nomás una y ya. No, Pablo te dice, huye, porque al rato va a decir, pues otra vez, ya otra vez. Ya eran 4, ya 5, no pasa nada. Ya cuando te das cuenta, ya llevas 2 años con una mujer, con una esposa y con un amante. Y cuando te encuentras la esposa con la amante, y truena acá, y dices, ¿qué hice? Eché a perder mi familia. ¿Sí? Huí. Pablo te dice, no seas valiente, vete, resiste esa pasión lujuriosa de la inmoralidad sexual. Y muchos han caído, hermanos, por causa de menospreciar el poder de la pasión. A pesar de que puedan decir, voy a probar para que vean que sí puedo, para que vean que solamente voy a resistir y voy a poder estar una vez. ¿Sí? Y en vez de eso deberíamos seguir el ejemplo de José. ¿Se acuerdan de José? José se le aparece la esposa del rey y le dice, tómame, José. Y José se para y le dice, no, yo me voy de aquí. ¿Y qué hizo la esposa? ¡Me quiso violar! Y pum, va para el foso de los leones. No fueron, lo cerraron. Pero a eso voy. Él corrió, él huyó del pecado. Y eso tenemos que hacer nosotros. Y obviamente aquí estoy hablando únicamente del pecado sexual, pero yo te lo puedo decir de cualquier pecado. Huye. Todo aquello que vayas a hacer y que no le agrade a Dios, huye. Si en este momento me estoy enojando contigo y te voy a contestar mal, me tapo la boca y me voy, y mejor regreso, ya que me haya calmado, porque si no voy a pecar, te voy a ofender. ¿Sí? Huye. De cualquier pecado, hermano, huye. Así que debemos de seguir ese ejemplo.
Algunos pecados o solicitudes para pecar deben ser razonados en los casos previamente mencionados. Si tú discutes que estás deshecho, no razones, decía un escritor, vuela. Si tú sabes que no vas a poder, vuela. ¿Sí? Alguien me decía, yo puedo estar con borrachos y me puedo estar tomando un refresco. Y bueno, pero también alguien me decía, yo no puedo estar con borrachos porque si estoy, voy a querer tomar. Entonces, ¿qué haces? Me voy. Y eso es de valientes. Pero cada quien se conoce, hermano. Pero debes de conocerte bien, porque dices, no, así voy a aguantar. Y ya estando ahí, órale, pues una, nada más. Una. Otra, no pasa nada, dos. Ya coopero para otro carro. Ya como te dice, ya rato ya tu esposa ya no sabe ni a qué hora llegaste. Iba por una, ¿eh? Entonces, yo me acuerdo hace muchos años, un día, tendría yo como unos 15, 16 años, y vivía un tío con nosotros, ya en paz descanse, y estaba tomando y me dice mi mamá, hijo, me da miedo que tu tío se vaya a salir, ya son las 10 de la noche, se vaya a querer ir vete ahí a sentar con él para que lo cuides, ¿sí? Y digo, sí, y sale mi tío me dice, no, tómate una. No, tío, no sé, mamá, tómate una para que me acompañes. Y dije, bueno, con tal de que no se vaya, pues, ¿eh? Y ahí estoy, y una. Pues hermano, ya cuando vámonos al centro ahora, y nos subimos a un camión, se sube mi tío al camión, cuando pisa el primer escalón, nomás así me jalaron los pelos. ¿A dónde era mi mamá? Ya venía allá atrás ¿dónde? Y se bajó mi tío también. Pero me acordé del ejemplo, dije, no, pues el que mandaron a cuidar, ya iba también, ya iba bien encarrerado, imagínense. Así que tenemos que conocernos, ¿sí? Conocer y decir, sí voy a poder, o decir, no, yo no puedo con eso. Yo no voy a poder, ¿sí? Entonces, pero no le juegues, como decían por ahí, como dice un dicho, no le juegues al valiente, ¿sí? No le juegues al valiente. Huir de la fornicación. Pablo nos dice que los corintios deben huir de la fornicación, ¿sí? Y Dios, hermanos, Dios nos dio el sexo como un precioso regalo a la humanidad. ¿De dónde viene la vida? Del sexo. Entonces muchas iglesias también el sexo lo ven como el demonio. Y el demonio, no hables del sexo. Sí, el pastor habló del sexo en el púlpito. Bueno, ¿de dónde viene usted? ¿De Marte o llegó en una nave? Llegó por el sexo, ¿sí? Entonces el sexo, dice la palabra del Señor, y todo lo que Dios hizo fue bueno, ¿sí? Pero hay formas, obviamente, obrando en contra de una verdadera relación de Dios en una sola carne con tu pareja. Hermanos, el sexo fuera del matrimonio puede ser emocionante. Muchos dicen, me gusta la adrenalina, me gusta lo prohibido, pero no es enriquecedor para tu alma, ni para tu espíritu, ni para tu cuerpo, ¿sí? Se nos recuerda que Pablo usa la palabra porneia, que es fornicación, para todo lo que es pecado sexual, ¿verdad? No solamente que es solo no tener coito con quien no estamos casados, sino por fuera. Así que huir de la fornicación sexual con alguien con quien no estemos casados es importante. Sí, y dice, contra su propio cuerpo peca. Pablo no está diciendo que la inmoralidad sexual es peor que cualquier otro pecado, pero él enseña que el pecado sexual tiene un efecto que no tienen los demás pecados en el cuerpo, no solo en forma física, como les decía, sino en forma moral y espiritual. Fíjense, Agustín fue un cristiano que tuvo muchos problemas con mantenerse puro sexualmente. Puro. Por mucho tiempo, ese pecado sexual lo alejó de seguir realmente a Dios. Él solía orar, Dios, hazme puro, pero todavía no justo. O sea, prefiero que trabajes en mí ahorita en lo puro que en lo justo, porque a lo mejor ser justo se me hace más fácil, pero ser puro me cuesta, ¿sí? Pero hubo un punto donde él realmente giró todo en torno a Dios. Él dejó de andar con sus compañeros en inmoralidad sexual y dejó de ir al vecindario donde solía reunirse con ellos. Pero una vez, él tuvo que ir ahí por negocios
y en la calle él conoció a un viejo amor. Ella se alegró de verlo y empezó a correr a él con los brazos abiertos diciendo: Agustín, ¿dónde has estado tanto tiempo? Te hemos extrañado. Agustín hizo la única cosa que podía hacer. Comenzó a correr alejándose de la muchacha. Empezó a correr y se fue. Ella le gritaba: Agustín, ¿por qué corres? Soy yo. Y él volteó mientras corría y le dijo lo siguiente. Le dijo: estoy corriendo porque yo no soy yo.